que decirnos en esta ocasión por la voz de nuestro hermano Onil Román. Dios te bendiga, Onil. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Siempre es bonito cuando nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios. Yo les puedo decir algo que no mucha gente sabe. El yo predicar produce dos cosas en mí. Yo me olvido de todos mis problemas cuando me paro aquí. Para mí es una terapia estar aquí. Siento que Dios me hace olvidarme de todo y solamente soy yo con Él. Pero también hay otra cosa que produce que solo muy pocas personas saben, y es que me drena mucho también. Yo cuando termino de predicar termino con un hambre atroz. Siento que me comería el mundo entero. Así que es de gozo estar aquí. Y más el día de hoy, que vamos a estar compartiendo un tema no muy común, un poco interesante, el cual he discutido con algunos colegas, algunos amigos, y hoy quiero predicarlo aquí o hablar con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, en esta hora pedimos tu presencia en medio nuestro. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des sabiduría, pero sobre todo que seas tú el que nos hables, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios está llena de historias. Historias grandiosas, historias magníficas. Cuando hablamos de una historia como la de David y Goliat, todos nosotros nos alegramos, nos emocionamos. Es más, queremos ver una película hoy día de David y Goliat. Cuando escuchamos historias como la de Jesús caminando por el mar, todos nosotros nos alegramos, nos gozamos. Cuando escuchamos la historia de Sansón por igual, cuando escuchamos la historia de Moisés. La Biblia está llena de historias magníficas, las cuales nos entretienen, pero a la misma vez nos edifican y nos enseñan verdades muy presentes para cada uno de nosotros. Pero algunas de esas historias no están a simple vista. Algunas de esas historias las hemos leído y las hemos pasado por alto, sin darnos cuenta que están ahí y que quieren enseñarnos y mostrarnos algo muy importante a cada uno de nosotros. Si hoy yo les preguntara a ustedes quién es el hombre más sabio de las Sagradas Escrituras, o quién es el hombre más sabio conocido en el mundo, ¿ustedes qué dirían? No todos a la vez. Salomón, fuera de Jesucristo. Salomón, todo el mundo diría que ¿quién? Que Salomón. Pero si yo te dijera que había un hombre mucho más sabio que Salomón, si yo te dijera que la Biblia habla de un hombre mucho más sabio que Salomón, ¿qué tú me dirías? Me gustaría que me acompañaran al libro de Eclesiastés, el capítulo número 9, versículos 13 al 18. Eclesiastés capítulo número 9, versículos 13 al 18. Y nos dice allí quién. Salomón. Salomón nos narra esta historia. Y él dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre. ¿Pero qué cosa? Un hombre pobre, versículo 15, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor
del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La palabra de Dios nos narra una historia muy poco común, de esas que encontramos escondidas en ella. Nos narra la historia de un hombre, el cual Salomón, al enterarse de su historia, quedó maravillado, quedó estupefacto, quedó, ¿qué pudiéramos decir? Lo dejó boquiabierto. Salomón quedó tan y tan asombrado, tan y tan impresionado, tan y tan anodado con la sabiduría de este hombre, que decidió escribir sobre él. Aunque todo el mundo se olvidó de él, aunque la ciudad se olvidara de él, aunque toda la gente que rodeaba la vida de este hombre se olvidara de él, Salomón, al escuchar su historia, la escribió para que la pudiéramos tener presente cada uno de nosotros. Salomón dice: si ustedes a mí me consideran sabio, escuchen la historia de este hombre que posiblemente es más sabio que yo, posiblemente es más inteligente que yo. Un hombre que salva una ciudad. ¿Qué era lo que hacía a este hombre tan sabio? ¿Por qué era sabio si no tenía recursos? ¿Cómo pudo obtener tanta sabiduría? Estas preguntas la palabra de Dios no las contesta. Es muy poco lo que el texto nos dice en esta historia. No sabemos qué hacía tan sabio este hombre. No sabemos por qué era tan sabio este hombre. ¿Qué recursos él tuvo en algún momento o careció, lo cual lo llevó a obtener tanta sabiduría? Pero es importante que nosotros comencemos hablando que no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, podemos definir inteligencia como la capacidad de entender o comprender. Si tú no entiendes algo, si tú no comprendes algo, no eres inteligente. Porque para poder tener inteligencia hay que entender y hay que comprender, las dos cosas juntas. No es entender solamente, no es comprender solamente, las dos se necesitan. La segunda definición que nos da la Real Academia Española sobre inteligencia nos dice que es la capacidad para resolver problemas. Aquellas personas que tienen la capacidad de resolver un problema son personas inteligentes. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros aquí en algún momento dado tan siquiera ha resuelto un problema, ¿cierto? Lo cual te coloca a ti como una persona inteligente. Así que cuando te mires al espejo, no solamente di qué hermoso eres o qué lindo soy, sino también di qué inteligente soy. Número 3, también define inteligencia como conocimiento, comprensión, el acto de entender. La cuarta definición que da es el sentido que tú puedes tomar cuando se hace una expresión. Cuando alguien se expresa de ti, hacia ti, cuando alguien habla algo, cómo tú tomas esa expresión, define cómo es tu inteligencia. Dice que es una habilidad, una destreza, una experiencia. Pero también nos habla de la importancia de tener una inteligencia emocional. No es lo mismo tener un conocimiento que saber aplicar ese conocimiento. Y hay muchas personas muy inteligentes, pero que no son capaces de transmitir ese conocimiento. Pero ahora está, ¿qué es la sabiduría? La Real Academia Española define sabiduría como el grado más alto de conocimiento. Define sabiduría como una conducta prudente en la vida y en los negocios. Dice que es un conocimiento profundo en las ciencias, las letras y las artes.
y lo asocia mucho con la divinidad. Porque si tienes el más grande conocimiento, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo sabes posiblemente todo. Hablando de sabiduría, Salomón, en Proverbios capítulo 1, versículo número 7, nos dice, Proverbios capítulo 1, versículo 7, Salomón nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esta es lo que nos dice la versión 1960, pero me gusta más como la nueva traducción viviente la da, que dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o de todo el conocimiento. Tú quieres conocimiento, tú quieres el máximo conocimiento en tu vida. Salomón dice que el máximo conocimiento solo se obtiene cuando nos acercamos a Dios. Una persona que no se acerca a Dios, para Salomón, no es una persona sabia. Para Salomón pudiera ser inteligente, pero sabio nunca. Es como, por ejemplo, Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, él menciona que solo aquellos los que tienen a Dios son capaces de amar. Aquel que no tiene a Dios no sabe lo que es amor. Pero Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que la base de toda sabiduría, la base de todo conocimiento es el acercarnos a Dios, es tener un encuentro con Dios, es tener una intimidad con Dios. Y dice que aquellos que desprecian esto, aquellos que desprecian tener una relación con Dios, un encuentro con Dios, un temor a Dios, Salomón los llama insensatos. Personas que desprecian sabiduría y enseñanza. Salomón queda asombrado con la sabiduría de un hombre pobre, porque tenía el máximo conocimiento de este mundo. Pero si seguimos el principio bíblico dado por él, este hombre no solamente tenía un máximo conocimiento de las artes, de la literatura, de la ciencia, sino que tenía una intimidad estrecha con Dios. Tenía también un máximo conocimiento de lo que era Dios para otros y para él también. Porque si Salomón lo llama sabio, si Salomón lo reconoce a este hombre como sabio, es porque este hombre buscaba el verdadero conocimiento en Dios. ¿Estamos tú y yo buscando el verdadero conocimiento en nuestro Dios? Todos llamamos a Salomón el hombre más sabio del mundo. Pero ¿en qué se basaba esta sabiduría? Me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes capítulo 3. Versículos 3 al 15. Primera de Reyes capítulo 3, versículos 3 al 15. Donde nos dice allí el autor: mas Salomón ¿amó a quién? El hombre más sabio del mundo, que dice que el máximo conocimiento se centra en Dios, se centra en acercarnos a Dios, en tener un encuentro con Dios, una intimidad con Dios. El versículo 3 de Primera de Reyes, capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Y Salomón amó ¿a quién? Andando en los estatutos de su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Y se le apareció ¿quién? A Salomón una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dijo:
tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de todo corazón contigo. Y tú le has reservado una gran misericordia en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando estamos analizando la historia, nos damos cuenta de hechos muy importantes. Número uno, Salomón está adorando a Dios. Salomón está reconociendo a Dios. Salomón está demostrando su gran amor a Dios. Pero no solamente reconoce su gran amor a Dios, sino que también reconoce que su familia también adora a Dios, que también ama a Dios, que su familia ha tenido un encuentro con Dios. Y agradece a Dios por la misericordia que Él ha tenido hacia su familia. Y Él dice, si yo estoy aquí hoy es por tu gran misericordia y porque nosotros nos hemos acercado a ti. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro común a ti, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvierais en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete con todos sus siervos. En el momento en el que el Señor le da a Salomón sabiduría, se la da porque Salomón pide algo especial. Salomón pide dirección divina. Salomón pide que sea Dios el que lo dirija a él para poder gobernar al pueblo el cual se le había encomendado. Salomón no pidió inteligencia para poder interpretar los idiomas de todo el mundo. Salomón no pidió inteligencia para poder resolver los problemas que estaban sucediendo en toda la comunidad. Salomón lo que pide es: Señor, sé tú mi guía, Señor, sé tú mi conocimiento, Señor, sé tú mi todo. ¿Cuántos de nosotros hoy pedimos eso también? Señor, sé tú mi guía, Señor, sé tú mi todo, Señor, que seas tú el que tomes las decisiones en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos. La palabra de Dios nos dice que Él pidió dirección divina. Él pidió ayuda divina y el Señor no solamente le dio ayuda, no solamente le dio dirección, sino que también le dio sabiduría, riquezas, entre muchas otras cosas. Lo que me sorprende es cómo un hombre sabio responde ante la contestación de Dios. Cuando Dios hace un milagro, un hombre sabio agradece y testifica. Cuando a Salomón se le otorgó la sabiduría, dice que él agradeció e hizo un banquete para todos los que estaban allí porque testificó de lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros al ser
bendecidos con una contestación divina, agradecemos y testificamos. Muchas personas quedan en silencio. Muchas personas cuentan la historia no del todo completa. Pero es importante que nosotros podamos agradecer, testificar y reconocer que lo que ocurre en nuestra vida es porque así hay un así, dice Jehová. La historia que Salomón nos narra en Eclesiastés capítulo 9 es muy interesante porque Salomón no solamente está hablando de la sabiduría de un hombre que tiene conocimiento. Salomón no solamente está hablando de la sabiduría de un hombre que se acerca a Dios, sino también que nos está hablando de un ataque. Nos dice las Sagradas Escrituras en el versículo número 14 que este hombre vivía en una pequeña ciudad, que había pocos hombres en ella, pero que vino un gran rey, rodeó la ciudad y amenazó la ciudad porque quería destruir la ciudad. El comentario bíblico adventista nos dice que esa ciudad era una ciudad insignificante, que era una ciudad sumamente pequeña, que era una ciudad que cualquiera que pasara por allí la iba a destruir. Porque no tenía recursos, no tenía soldados, no tenía armas. Y un rey muy importante, muy poderoso, muy fuerte, quiere destruir, quiere atacar, quiere poseer esta ciudad. Hoy día, mis hermanos, hay un gran rey que quiere destruir nuestras vidas, que quiere cercar nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice el apóstol Pedro allí: estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No solamente aquel rey, aquel gran rey quería destruir aquella ciudad, sino que la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado porque hay un gran enemigo, hay un gran rey que también quiere devorar nuestras vidas, quiere destruir nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos dice: pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Jesús, hablando sobre este gran rey, nos dice en Juan capítulo 10 versículo número 10: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito de aquel rey que quería destruir la ciudad no es muy diferente a lo que el diablo quiere hacer con nosotros: robar, matar y destruir. Pero en Jesús hay esperanza, porque Él dice: pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. Jesús nos dice a cada uno de nosotros que aunque hay un gran rey en la oscuridad que quiere atacar nuestra insignificante vida, siempre hay esperanza, y la esperanza está centrada en Él. Porque gracias a Él, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo somos victoriosos por Él. La historia de Salomón continuaba diciendo en el versículo 15: pero en aquella ciudad insignificante, pero en aquella ciudad pobre, aquella ciudad pequeña, aquella ciudad sin armas, se hallaba un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordó de este hombre. El texto no nos dice qué hizo el hombre pobre y sabio. No dice. Lo leímos, ¿cierto? ¿Qué dice que hizo el hombre? No indica nada. Tampoco dice cuál fue el método que utilizó para salvar la ciudad. Tampoco dice cuál fue el plan que utilizó. Solo la palabra de Dios nos dice que su sabiduría salvó su tierra. Solo nos dice que su sabiduría salvó la ciudad.
si vamos al principio de Salomón, de sabiduría, podemos llegar a la conclusión que la salvación tuvo que venir de parte de Dios. La salvación de esta ciudad tuvo que venir por consecuencia de la relación que este hombre tenía con Dios. Si José todo lo que tocaba era prosperado, si todo lo que hacía José era porque era de bendición, era porque él se acercaba a Dios. Si tú y yo queremos que todo lo que ocurra en nuestra vida sea de bendición, sea de salvación, sea de beneficio para nosotros y para otros, tenemos que acercarnos a Dios. Pero hablando de salvación y sabiduría, la palabra de Dios nos narra dos historias muy interesantes. La primera de ellas la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 20, versículos 15 al 18. 2 de Samuel capítulo 20, versículos 15 al 18, el cual nos dice y nos narra allí que un día Joab fue a una ciudad y Joab quería destruir toda la ciudad. Pero una mujer, y el texto dice sabia, se acerca a Joab y le dice: oye, como que no tiene sentido que tú quieras destruir toda la ciudad. ¿Qué van a decir la gente del rey? ¿Qué va a pensar los que sobrevivan del rey? ¿Qué van a pensar los enemigos del rey? A lo que Joab le dice: yo solamente vengo por una persona. A lo que la mujer le dice: ¿tú vienes solo por una persona? Pues está bien, esa persona te la entregaremos. Le cortaremos la cabeza y ya no será problema. La salvación de esta ciudad vino por consecuencia de la sabiduría de esta mujer. Pero hay otra que me llama mucho la atención, que encontramos en 2 de Reyes capítulo 6, versículos 14 al 23. Y esta sí quiero leerla. 2 de Reyes capítulo 6, versículos 14 al 23, donde nos dice: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para poder rodear la ciudad. La ciudad pequeña de la cual nos habla Salomón, de la cual el hombre sabio libró, fue rodeada. Y ahora nos dice que esta otra ciudad fue rodeada por un gran ejército, por caballos y carros de guerra. Al día siguiente el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, y había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Este muchacho era inteligente. Este muchacho sabía que los que estaban allá afuera eran mucho más en número que los que estaban acá adentro. Este muchacho era inteligente. Este muchacho sabía que el armamento que tenía la gente que estaba allá afuera era mucho más grande y mucho mejor que el armamento que tenían los que estaban aquí adentro. Pero había una diferencia entre este joven con el profeta. Y es que aunque aquel hombre era inteligente, el profeta era sabio. Porque aunque aquel muchacho veía lo que sus ojos podían contar, el profeta veía lo que Dios podía hacer. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que todos ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo:
ustedes vieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad que ustedes están buscando atacar. Síganme y los llevaré a donde está la ciudad. Y los guió y los introdujo dentro de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor le abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. A lo que Eliseo contestó: claro que no. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de toda la tierra de Israel. La sabiduría de Eliseo, ¿qué produjo? Salvación. Salvación fue lo que produjo. ¿Saben, mis hermanos? En las historias que hemos leído y que hemos narrado aquí, hablamos de ciudades que han sido rodeadas, de ciudades que han sido situadas. Pero ¿acaso en estos momentos en nuestra vida no estamos nosotros también rodeados? ¿Acaso los problemas, las aflicciones, las cosas de la vida no nos rodean a cada uno de nosotros? Lo interesante en todas estas historias es que ellos pudieron sobrevivir, ellos pudieron alcanzar la salvación, ellos pudieron obtener el éxito cuando se acercaron a Dios. Y yo creo que hoy el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que nos acerquemos a Él. Es por eso que Eclesiastés nos dice en el capítulo 9, en el versículo 13, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Aunque un pecador puede hacer mucho daño, aunque el pecado puede destruir, la sabiduría puede hacer mucho bien, porque nos acercamos hacia aquel que lo puede todo. David comprendió muy bien esto y lo expresó en el Salmo número 91, en los versículos 3 al 8, cuando dijo: te rescatará de toda trampa y te protegerá de todas las enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni las flechas que se lanzan de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Ningún mal, dice David, te conquistará. Ninguna plaga te acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles para que te protejan por donde quiera que vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes tus pies con una sola piedra. El hombre sabio de la historia de Salomón sabía muy bien quién era Dios. Sabía muy bien que la salvación de su ciudad venía de parte de Dios. Es por eso que se acercó a Dios. Es por eso que salvó a la ciudad, gracias a su relación con Dios. Pero ¿saben? Aunque su sabiduría fue grande y causó la salvación de toda la ciudad, el texto nos dice que la gente con el tiempo se olvidó de él. La gente con el tiempo se olvidó de lo que él había hecho. Lo cual me hace meditar, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso Él no ha logrado la salvación de cada uno de nosotros?
¿Acaso su sabiduría no ha producido que nosotros obtengamos la victoria? El texto de Salomón nos dice que la gente se olvidó del hombre pobre y sabio. Pero hoy día son muchos los que se olvidan de la victoria hecha en la cruz, la cual causó la salvación de todos nosotros. Ojalá tú y yo podamos entender que solo en Cristo Jesús alcanzamos la victoria. Solo en Cristo Jesús alcanzamos la salvación. Solo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y solo tenemos que reconocer a Cristo Jesús como el Señor y gobernante de nuestra vida. El Señor les bendiga. Agradecemos a Dios y a O'Neill, ¿verdad?, para el mensaje de esta mañana, esperando que ese mensaje quede en nuestros corazones y Dios nos dé la fortaleza para creer que en Cristo podemos ser más que victoriosos. Así que vamos a estar de pie para tener una oración final. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora nos acercamos porque queremos reconocerte a ti como el dueño absoluto de este universo. Queremos reconocerte a ti como el hombre sabio que ha dado salvación a cada uno de nosotros. Permite que nosotros no nos alejemos de ti. Permite que nosotros nos acerquemos a ti. Permite que nosotros podamos vivir cerca de ti. Si algún amigo está pasando por alguna situación, ya sea en las redes sociales o aquí en medio nuestro, te pedimos que tú puedas obrar en ellos, que tú puedas salvarlos a ellos, que hoy podamos ver un milagro más en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos y ahora que vamos camino hacia nuestras casas, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.